Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Igual a toda la mesa de invitados e invitadas. Y por supuesto a las personas que nos escuchan vía voz, también un saludo. Pues hoy tenemos un tema que debemos conocer todos, la violencia entre niños. También se le conoce como violencia infantil o bullying o maltrato entre pares. Esto es un fenómeno que se da precisamente entre niños y adolescentes de la misma edad. Es todo un proceso conductual que cuenta con varias características. Por ejemplo, el maltrato con intención, con toda la intención de ejercer poder y sometimiento. También otra de las características es que hay un desequilibrio de poder, porque hay siempre uno que aguanta y otro que violenta, mediante amenazas, intimidaciones, golpes. ¿Y tú de cuáles eres, Oscar? El otro se sienta pues con miedo, es decir, agresión psicológica, agresión física y hasta moral, agresión social. También otra de las características de esta violencia entre personas de la misma edad, personitas de la misma edad, es que hay repetición, porque es continuo, es sistemático y hacia varios. Pero esto es exclusivo de la escuela, por eso no se le designa como maltrato escolar o bullying escolar, aunque no es escuela, en esta escuela, pero repito, no es exclusivo de este lugar. En este círculo de violencia entre iguales hay varios afectados. Por ejemplo, el que recibe las agresiones, también el que maltrata, o sea, quien ejerce la violencia. Pero también los que son testigos, ya sea voluntarios o involuntarios, porque hay veces en que el niño grande le es más bajito y todos los amigos de una manera voluntaria o involuntaria, pues ayudan alrededor de ellos, viendo cómo se insultan, cómo uno ejerce el poder sobre el otro, incluso hasta lo graban hoy con los celulares. Y por supuesto también los padres o tutores de ambos lados, porque aquí juegan un papel muy importante los tutores o los padres de familia, pues llegan a presentar la queja de que su hijo es agredido, entonces mandan a llamar a los papás del niño agresor y ahí se forma ya otro círculo de violencia. Las autoridades en todos sus niveles, Sí, el papá que mataron que en Chalco, en Iztapaluca, ¿no? Porque para fue prevenir reclamando, y estaban para reclamando a su hijo, atacar ¿no? las causas de esta violencia. Desde el punto de vista psicológico, por supuesto legal, familiar, para que el taller esté bien dirigido a padres de familia, a niños, a adolescentes, a trabajadoras sociales, a profesores, a directores de escuela y a todos aquellos que quieran trabajar para eliminar este fenómeno que crece, sobre todo en escuelas, aunque, repito, no exclusivamente. Y por supuesto, con la ley en la mano, pone su granito de arena, doctor, pues a iniciativa del programa que le parece... Claro que sí, Oscar. Para prevenir, para atacar estas causas de la violencia, del bullying en escuelas y en los círculos donde se desenvuelven estas pequeñas personas. Oye, Oscar, ¿sí me escuchas? Sí, claro, por supuesto. ¿Y tú eras agresor o eras agredido, Oscar? Ninguna de las dos. Yo tenía una infancia con muy buena relación social, sobre todo con las personas que eran más grandes que yo. No ¿Y hoy? hubo agresiones de mi parte, no soy una persona agresiva, aunque ya ustedes me verán en las redes sociales, ya un poco combativo, pero es agresión solamente en las redes sociales. Ok, Oscar, muchas gracias, como siempre, muy importante. Y el contexto para el tema que vamos a tocar el día de hoy, la agresión en las escuelas. Gracias, Oscar. ¿En dónde te seguimos? En redes sociales, doctor, estoy en Facebook y también en Twitter, y más tarde ya en Instagram como Oscar Moa con H intermedia. Un saludo para ustedes, doctor. Bien, Oscar, muchas gracias. Buen provecho y buenas tardes. Oye, por cierto, luego me dices a dónde andabas vacacionando, amigo, que hasta me dio envidia. Sí. Ahí están las redes, no nos alcanzaron por allá, pero ya tendremos oportunidad de disfrutar la playa, el sol y todo lo que venga. Está bien, Oscar, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, Obed. ¿Y a quién tenemos? ¿A quién tenemos? A ver, tú Mira, dinos. tenemos a la maestra Angélica Garnica Sosa, ella es consejera nacional de Seguridad Pública, también le acompaña Silke de la Parra, consultora en temas de género, por supuesto a Yasbet, que es nuestra psicóloga de cabecera. Y más adelante vamos a tener a María Sandoval, que ella tiene conocimientos extensos en todo lo que es arte, teatro, radio, doblaje, televisión, cine, danza, en fin, maravillosa esta mesa, ¿eh?
me quedé así pensando porque tú crees que en este momento como Yo tengo creo, que yo aceptar creo, órdenes de te mi traductor. faltó decir a nuestra más importante, pero menor invitada. Discúlpenme. Sí. A ver. No, que ella se presente, por favor. ¿Cómo te llamas? Paola López Barrón. Paola López. ¿Y en qué año vas, Paola López? En segundo, no, bueno, pasé a tercero de secundaria. ¿Y cuántas veces te han agredido en la escuela? Pues muchas, ¿Quién te agrede, los niños o las niñas? de varios tipos. De varios tipos. ¿Qué es lo más común que te hacen? Pues te insultan con muchos apodos, te dicen groserías y te agreden, porque hay ocasiones que sí te pegan o... Sí, te golpean también. Verbalmente más común, ¿no? Ajá. Ujú. Bueno, las agresiones verbales. Y esto nos da pauta, Sin, psicóloga, Angélica, Silke, el tema que ustedes traen en este momento. Adelante. sin duda un tema que, a pesar de que se trata mucho, está en constantemente con comerciales en la radio, en la televisión. Es un tema que no hay que dejarse, que aunque ya haya mucha información, siempre tiene que estar al pendiente, porque esto pasa y pasa desde hace muchos años, simplemente que no tenía un nombre como tal. Ustedes ya mayores recordarán en su escuela que les decían apodos, y los papás, ¿qué es lo único que les decían? Bueno, es que así se llevan, es que así son los compañeros, pero ahora los apodos son mucho más ofensivos hacia la persona. Entonces, esto ha pasado y pasará, y creo que seguirá pasando si no hay un alto respecto a las personas que lo viven, un alto como sociedad y un alto como también metiendo las instituciones gubernamentales que se hagan cargo de esta situación. Perdón, hay nada más, perdón antes de avanzar, porque el tema es de ustedes, no es de nosotros hoy. Nosotros vamos a tocar otro tema muy importante para nuestros amigos radioescuchas, gracias, es los delitos sexuales. Pero bueno, ya lo tocaremos más adelante. Yo sí quiero comentar algo. Los abusos en las escuelas, creo yo desde mi muy particular punto de vista, también nacen y tienen sus orígenes en el seno materno, desde la casa, desde la forma en donde vivimos, la casa, el lugar donde vivimos, y lo vamos llevando a la calle, a las escuelas, al trabajo, a muchos lugares. Adelante. Sí, de hecho, una de las primeras aclaraciones que me gustaría hacer es que cuando hablamos de bullying, no solamente es el acoso del niño al niño. A mí me gusta hablar de un término de violencia escolar, que nos permite incluir la violencia física, psicológica y material. Y como ya bien nos comentaba nuestra pequeña invitada, a veces cuando hablamos de la violencia psicológica, por ejemplo, estamos hablando de que te ponen apodos, te insultan, se burlan de ti, te hacen comentarios sobre tu aspecto físico, estás gordo, estás chaparro. Y sobre la cuestión de la violencia física, van desde las patadas, mazapanazos, te hacen bolita, hasta tocamientos. Que además ahí estamos entrando en un tema que ustedes más adelante vamos a tocar en la mesa, que es el tema del abuso, delitos sexuales. Pero también hay otro tipo de violencia, la violencia material, ahí que incluimos. Desde que te roban el lápiz, te esconden la mochila, la torta, los celulares, y ahí estamos hablando de otro tipo de violencia que si la escalamos a una parte legal y a una escala social, entonces estaremos hablando que hay hasta delitos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que de cuál es el origen de la violencia escolar. Es un fenómeno multifactorial. O sea, está lo que pasa en la casa, evidentemente, de estas nuevas estructuras familiares en las que, como muchos los radioescuchas sabrán, la mamá sale temprano a trabajar, el papá también, los mandan a la escuela, los cuida la abuelita, si bien les va, o los cuida la tía, o se quedan solos. Entonces ahí hay unas condiciones familiares y económicas que están, pues digamos, generando condiciones de riesgo para que los niños sean agresores, porque hay tres actores en el tema de la violencia, como lo decía Oscar. El victimario, que es quien agrede, la víctima, quien recibe violencia física, psicológica o material,
y el observador. Es decir, cualquiera de los que estamos en esta mesa y de los que están del otro lado en la audiencia sabe perfectamente que ha vivido, ha observado o ha sido agresor en un proceso de generación de la violencia. Sí, un agresor pasivo o activo, Así pero es, lo hay. Así es. Pero sí, yo nada más quiero hacer hincapié. En el último, decías, Angélica, se queda con la abuelita, con la comadre, con la tía, con la prima, y en el mejor de los casos, con el hermanito o la hermanita mayor. Porque hablamos que actualmente las familias, ¿qué fluctúan los niños? ¿10, 11, 12 años? Sí. 3 hijos, 2 hijos, los papás son jóvenes, Sí. se salen a trabajar y se quedan con el hermanito mayor, le cierran la puerta y nos hemos enterado de muchos casos. Se quema la casa y se queman con todos los niños adentro. Feo, pero real, ¿no? El reclamo, volteándonos al otro lado, el reclamo del papá porque agreden al hijo. Aquel señor que mataron en aquella secundaria o en CETIS, no recuerdo, que fue a preguntar o a ver por qué motivo agredían a su hijo, y viene el papá del otro niño y lejos de poner una solución al problema, agrede también y mata. Sí, es que además aquí hay que tener presente que en las escuelas está ocurriendo una réplica de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y si en la sociedad estamos siendo violentos, y si estamos siendo objetos de robos, de esta naturalización de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, o de la naturalización de la violencia entre niños, o sea, en realidad estamos hablando de que casi la gente dice, no, es normal que te estén dando mazapanazos o que se estén burlando de ti. Yo lo que los invitaría es a que hagamos una reflexión, y nuestra invitada nos podrá decir, nuestra invitadita nos podrá decir que no es normal que te estén pegando, no es normal que te estén insultando. Lo normal es crear ambientes sanos y libres de violencia para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños. O sea, en realidad, esta parte, por ejemplo, de cómo podemos prevenir la violencia a través de actividades culturales, recreativas, ocupacionales. Porque si hay un tema, en las investigaciones que yo he desarrollado, llevo cuatro años investigando el tema de violencia escolar a nivel nacional, me he dado cuenta cómo transita primero empiezan con el acoso verbal y trasciende a el acoso físico. Y hay un crecimiento en este fenómeno de la violencia. Primero pasas de la parte verbal a una parte física. Y entonces esa es la parte más preocupante, porque entonces ya los niños ya pasan de la amenaza al hecho, ¿no? Estas historias terribles que hemos escuchado de que juegan al secuestro, ¿no? Y es que antes se quedaba nada más en lo verbal, o sea, antes era, pues te dicen gorda, fea, 4 ojos, pero ahora, como usted lo dice, o sea, ya se van al hecho y realmente ahí es donde preocupa, porque qué lo va a matar y la víctima tiene que estar con ese miedo, vive con ese miedo de decir, o sea, realmente sí lo va a hacer o no. La invitada pasó algo similar, me contaba, que le dice el victimario, le dice, es que te voy a golpear y vas a quedar indescriptible, ¿no? Sí. No vista. Y dice, bueno, ¿sí me va a pasar o no me va a pasar? Y vive con todo ese miedo de decir, ¿qué hago? Sí, Yo quiero comentarles, acto reflejo de lo que están viviendo, no solo en la sociedad, en su casa. Así es. Reitero, el seno materno es el principal proveedor de todos los ambientes. Y es donde tenemos que hacer el llamado a los padres. O sea, cuando usted decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Realmente, para mí, está en los papás este llamado, no nada más en los niños, sino en los papás, de cómo vamos a prevenir esta violencia. Sí, sin duda, la mayoría de estos niños viene de padres ausentes, viene de padres autoritarios. O han sufrido agresión en el propio hogar, o hay un tema de que ellos se sienten más fuertes, o alguien no les ha dicho, oye, eso no es normal. Ahorita el síndrome del niño emperador, ese Sí. es el que predomina en todas las familias. Eso me lo platican para saber de qué se trata. Sí, seguramente todos O sea, tenemos sé. algo. Sí. De verdad que el niño sí es el emperador y sí domina a los padres y lo podemos ver en restaurantes, Sí, en pero, la calle. sí, pero hay que tener cuidado de algo. ¿Por qué?
¿Por qué convertimos a nuestros hijos en nuestros gobernantes, en nuestros emperadores? ¿Por qué? Es un tema de chantaje emocional. Sí. O sea, las cosas materiales que no les puedes dar a ningún nivel por ejemplo, si tú no le das tiempo a tu hijo, en realidad si dices, le puedo comprar mochilas, dulces, muñecos, tecnología, le das eso o con Te tal voy a de no decir escucharlo algo, Angélica. gritar, Ajá. por esta parte demandante del niño. Te voy a porque decir tú- algo y que me van a criticar mucha ver. gente, como me han criticado ya otras veces. ¿Por qué le das todo eso a tu hijo? ¿Por qué sustituyes con materialidades el tiempo de calidad? Ay, para que no me moleste mi hijo. Es lo que es decir. Ay, niño, ¿cómo chilla la niña? Hazte para allá, vete para... Que te estés quieto. Y ya ni eso hacen, los papás ya ni eso hacen. Sí, mi vida, sí, mi amor. Toma el teléfono, toma la tablet. Y entonces hacemos que nuestros hijos sean gobernantes, sean nuestros emperadores. Pero miren, ahorita después de este corte, venimos porque María Sandoval también nos va a platicar. Estamos hablando de que la cultura es importante. para la y hoy prevención, los fundamental. papás se les está olvidando que la cultura existe. Para eso viene María Sandoval. Ahorita después del corte, seguimos con este tema y después vamos con María. ¿Tienes problemas legales? Ofrecemos asesoría y representación legal. invitación a una Somos obra de especialistas en juicios penales, se llama amparos, libertad anticipada, Y bueno, juicios tocar los civiles en temas de cumplimiento de de la sociedad de convenios y consumo y contratos de todo el tema de compraventa, racismo, mercantiles, roles de hipotecarios. de Llámanos, estamos género. 24 horas Genial. Y es una farsa, 365 ¿no? Porque días se empieza para desde el ayudar. radio, etcétera, pero bueno. 5761 No, pero es que, o sea, ciertamente nos hace falta que volvamos a tomar aquellas partes, digo, a mí sí me tocó todavía, y sí he ido con mis hijos. Soluciones jurídicas. Vamos al parque a en derecho caminar. civil, Hace falta que Sí, salgamos, que pero es vayamos la un persona poquito más de la pero cultura. la- Llámanos que- 57 que tengan 61. No, fíjate que hay un elemento fundamental. Bueno, sucede todo. Una escuela es una comunidad, es 46, un programa. 33, Y no 97. solo... Sí, En el tema... Regresamos 2:19 de la tarde y estamos tocando el tema de la violencia escolar. Violencia que se traspola a todos los ámbitos de la sociedad. El hogar, la escuela, el trabajo y nuestros hijos, decíamos que se vuelven gobernantes. Por favor. Sí, en este tema la sociedad tenemos que ser reflexivos sobre el tipo de seres humanos que estamos formando. En realidad lo que tendremos que estar poniendo énfasis es en la parte de la inteligencia emocional. Cuando nosotros llevamos a los niños a la escuela es no solo para que aprendan matemáticas, español, una fecha significativa, sino para que también se terminen de formar socialmente. Fíjense, un lugar donde los niños deberían de sentirse 100% seguros es una escuela, además de su casa. Además de su casa. En los estudios que hemos realizado, por lo menos 2 de cada 10 niños se sienten inseguros. ¿Por qué se sienten inseguros en la escuela? A la hora que les preguntamos es porque alguien me agrede, o porque las condiciones de las escuelas no están adecuadas, tenemos pasillos inseguros, baños inseguros, salones de clases inseguros, o sea, tenemos espacios donde está ocurriendo la violencia, incluso en el entorno de las escuelas, Sí. hasta donde los acosan del camino de la casa a la escuela, Sí. y donde sufren maltratos, robos, que les piden, pásame el celular, no pasan, no se lo piden así de favor. O sea, son robos Pero los que además, están viviendo. digo, hay que acotar algo también, ¿eh? Y Que es ven- real. Le hemos quitado autoridad al profesor. La educación, digo, parte. No estamos pidiéndole al profesor que te golpee. Digo, en aquellos años había profesores que, híjole, eran también bastante agresivos. No preguntaban. Y aventaban el gis, el borrador, o la regla, o qué sé yo. O pongan los dedos o te jalaban de la patilla. O la oreja. Pero le hemos restado la parte de la autoridad al profesor. Doctor, usted lo debe saber muy bien, los derechos humanos Sí, y los derechos Ah, humanos de sí, los es que- niños. sí, están por encima de lo que ustedes me digan, pero hoy la gente abusa de los derechos humanos. Y le vamos a dedicar un tema a los derechos humanos porque hoy la gente, por todo y por nada, mamá, el maestro se me quedó viendo bien feo, lo voy a denunciar. Y oiga director, es que usted no hace nada. Es A que ver, de repente permítame. nos enfrentamos a la autoridad
que tiene que saber que hay personas con derechos. Entonces, en este trabajo de cómo vamos a negociar, cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a visibilizar de tú tienes derechos y tengo que ser democrático y hay este marco de reglas, estas normas que no son negociables, pero estas otras que sí podemos ser flexibles y democráticos, ahí nos estamos perdiendo en esa parte de los derechos. Hay una línea muy frágil Ujú. entre el derecho del maestro a la educación, a ejercer la educación, y el derecho de los padres, el derecho de los niños y el derecho humano, que reitero, hemos abusado mucho de este. Y después también, perdón, nos preguntamos, ¿existen políticas públicas para atender este tipo de problemática? Y me toca escuchar afuera a conocidas, conocidos, amigas, amigos, que les dices, a ver, ¿qué entiendes por política pública? Y entonces ahí se pone la situación muy interesante. Y vale la pena explicar un poco que una política pública son las acciones o no acciones sobre un problema que decide atender o no atender un gobernante o un colegio de personas. Son los lineamientos, el recurso, si hay dinero o no para atender un problema, cuánto se establece, si hay recurso humano y quién lo va a atender. Entonces, a partir de esto, de este diseño de políticas públicas, de estos programas, de estas acciones o no acciones, y repito esto porque muchas veces decimos, ¿por qué no están atendiendo esto? Es que no está en la agenda y lo tenemos que tener claro, no es prioritario. Entonces, eso también es una acción. Perdón. Sí. Teléfonos en cabina 55 66 13 80, 55 46 18 66. Repito, teléfonos en cabina para preguntas que con gusto las pasaremos al aire y que nuestras invitadas les puedan responder. 55 66 13 80, 55 46 18 66. Con la ley en la mano, nos ponemos a sus órdenes. Sí, entonces la otra situación es que una política pública lo que tiene que lograr es revertir el problema que se está trabajando, que se quiere atender, no administrarlo. Y eso es muy importante porque muchas veces lo que vemos allá afuera es que existen programas que parecen como placebos para atender y no lo resuelven. Pequeñas aspirinas. Exacto. Y después a eso le atribuimos que no hay una evaluación y por lo tanto no sabemos en qué hemos avanzado, qué ha empeorado de la situación y qué tenemos que ajustar a la política pública, o sea, a las acciones, lineamientos, recurso humano, recurso personal que hay afuera que se está estableciendo para atender este problema. Cuando analizamos todos estos documentos del PNUD, del BID, etcétera, nos damos cuenta que te dicen, oye, es que hay armas en las escuelas, tenemos tráfico de personas, de órganos, hay trata de personas, tenemos violencia exacerbada. En una escuela no, ¿cómo crees? ¿No? Ah, qué caray. ¿Dónde? Yo creo que en Para ir a otros verlo. lados. Tráfico Ah, de- es que, Tráfico, Sí, tráfico, perdón. trata de personas sí, al es que los interior, papás, violencia. Operación Mochila. Sí. Operación Mochila Algo y el muy papá. interesante. El papá te dice, no, ¿por qué? ¿Por qué le vas a revisar a mi hijo una mochila? Revisan la Ajá. mochila de un niño y encuentran un cuchillo. Y se han preguntado a ese niño, una cuchilla gigante, un machete. ¿Te has preguntado a ese niño por dónde tiene que pasar? O sea, ¿por qué piensa que ese cuchillo le... Y no es que en su casa, o sea, volviendo al tema también de... No necesariamente en su casa vive violencia, pero el entorno de la escuela o para Bueno, llegar a la escuela sí. siente que ese cuchillo le hace más seguro. Y entonces te preguntas, ¿el niño sabrá usar ese cuchillo? O sea, o le va a terminar siendo una herramienta a la otra persona, un instrumento, y lo van a agredir, porque no va a saber ni qué hacer con ese cuchillo. Entonces te encuentras también ante esas situaciones. Pero la cosa se pone más interesante cuando analizas qué es lo que estamos haciendo en México para atender esta problemática. Y de verdad, sería irresponsable decir que no estamos haciendo nada. Pero los datos lo que nos arrojan es que, bueno, desde hace ya años se vienen trabajando programas en el tema. Y si lo analizamos aún más, si nos vamos solamente al año 2011 para acá, nos damos cuenta que, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención del Delito ha invertido desde 2011 hasta 2016 más o menos 500 millones de pesos para atender la violencia que se presenta en las escuelas. Después tenemos a la subsecretaría, que también tiene programas para atender la violencia en el noviazgo dentro de las escuelas, que tiene el tema de maltrato y abuso infantil, tiene programas para mediación y cultura de la legalidad, deserción escolar, dan becas,
y así sucesivamente, ciberdelitos. Después te vas a lo que es la Secretaría de Educación Pública y encuentras escuelas de tiempo completo, programas nacionales de becas, también se repiten, convivencia en las escuelas, becas para jóvenes adolescentes madres o mujeres jóvenes embarazadas. Encuentras que pueden invertir dinero para mejorar las escuelas. Vas a desarrollo social y dices, oye, programas de seguro de vida para las jefas de familia, que aquí entran las Perdón, jóvenes. quiero ¿sí? interrumpir. Claro. Yo veo que lees y nos das una información bastante buena, grata, adecuada, y pregúntome yo. Hacia allá voy. Y los programas para la violencia, ¿qué te parece si regresamos del corte y me contestas eso? Porque, digo, destinamos mucho para todo, ¿Sí? pero para atender la violencia, y nos falta la violencia de género. Sí, bueno. Y vamos al corte. Y ahí vamos, Y ahí vamos. Sí. porque yo te digo que la letra es muy bonito y en los hechos tenemos un problema de corrupción. Estos recursos y estos programas no se aplican por el tema de corrupción. Entonces es la parte de... Yo le entraría a la parte legal, porque además tenemos una serie de leyes y reglamentos que técnicamente nos están atendiendo el tema de acoso escolar. Pero a la hora de que tú empieces a la Procuraduría o al área de Derechos Humanos o al DIF o a la Secretaría de Seguridad Pública que actúen para atender un tema específico de violencia o acoso dentro de una escuela, la propia SEP no tienen protocolos o reglamentos que responsabilicen a alguien para atender el fenómeno. Se llamaba, prefecto, aquel que se encargaba de vigilar. De los reportes, ¿qué tal que te acuerdas? Sí, ¿No? a mí me llovía. La inquietud nos hacía Sí, no, bueno. que a cada rato, a mí me expulsaron, porque dice que le rayé el carro al maestro. Le digo, yo no fui, te lo juro que yo no fui. Y Quiero hasta que no el vaya, video. vaya por su mamá, tráigala y platicamos. Y hasta que no fui por mi madre y la traje. Y me pusieron como la sola cochina, ¿no? Porque ya me habían expulsado. Claro. Vine a poner mi cara, mira lo que hiciste. Yo no fui. Es que tienes cara de actor de victimario. Sí, soy un cara de perro. Todos me dicen que si estoy enojado todo el tiempo. Les digo, no, conóceme, soy un pan de dulce. Pero es eso. O sea, y entonces, Ya vamos, ¿eh? ¿por qué quitaron la prefectura? No llevas prisa. Porque ahorita te vamos a preguntar en el ámbito cultural dónde está ¿Cómo la violencia? prevenimos? Obras de teatro, canto, baile, música. Y por cierto, Yo soy actriz. No, Sí, no pero- llevo políticas. No, No, pero ahí los como dos actriz, invitan, pero justo. como actriz no me digas que Claro. nunca te han agredido. Pues El Es una forma de público, expresión, tú, el arte, ¿no? los productores, la gente de los dueños de los teatros. No, los bueno, hay docentes. toda una. Acaba de haber un escándalo hace poquito. Ah, sí, lo vi. De un director. Pues yo lo conocía incluso en la escuela de teatro. Y bueno, que abusaba y demás de sus actrices. Pero digamos que es como un vox populi, es todo esto. A ver, déjame te digo, ¿abusaba? ¿De verdad abusaba? ¿O es que ella también... No, abusó. Es que ahí está, a ver. Ahí es donde está el poder, la violencia, el poder. Ahí es el don de Si mando? me dan permiso. A ver que alguien le dijo, ¿ya aprendiste a mandar? Le dijo, no, porque mi secretaria me grita, imagínate. Agenda empresarial la metí de una vez. sí. Hace 5 años hice esto. Fue cuando empecé a investigar estos temas. Y este es otro tema de discusión, ¿no? El tema de la seguridad en las universidades. Sí. En las universidades está cañón. Y es donde está Y la entonces escuela, no solo en la escuela profesional, es la escuela profesional del delito. tú les preguntas, oye, ¿hay asesinatos o violaciones? Tú ¿O quieres a tiempo? ves las notas y ves la realidad. Ay, no. Ya Esa la no vi. te Ya pregunto, la vi, ese perdón. es para ti. Este lo encuentras en la página de la CEP. Esto yo lo hice y está disponible en redes sociales. Yo dije, ay, los voy a quedar los dos. Los voy a No, leer. ¿qué crees? Que de este fueron 2 tirajes y se agotó. Pero está Me disponible con miles de Pero ya consultas. está en las redes sociales. Está en la página En la de la página CEP. de la CEP. Va. Hay que bajarlo. Sí, ha sido, bueno, de eso te contaré alguna historia, porque es un tema súper interesante. Es lo que más he investigado, además de esto de violencia escolar. Maestra, hay muchas propuestas y ninguna Así que abordan quiero- la educación a los padres. Sé que es una locura lo que estoy ¿Escuela diciendo. para pero- padres? Ajá. Ok. Bueno, Porque- está en el DIF. Sí, porque por también ejemplo el- yo sufrí bullying, pero Y yo la lo subsecretaría. superé a través de mis padres, que me daban mucha seguridad. ¿Qué te hicieron? Ah, mira, siempre a mí era la basculita, que me quitaban el dinero.
cuando salía de la escuela. Oye, me hicieron esto y esto. A ver, voy contigo, no pasa nada. Sí. Y vas a decir que no, y mi padre nunca se acercó, Y ese pero es la el- seguridad que me daban Es el era mecanismo, muy importante. ese que estás diciendo, eso que estás diciendo es el mecanismo por donde le vean. Más allá de las políticas públicas que se tendrían que estar Sí. haciendo, si a mí me preguntan, no tiene dinero la escuela, no tienes para programas y demás, ¿qué hacemos con las familias y con los niños actualmente? Mejorar la comunicación de padres Exacto. e hijos. Sí, Esa está la clave de la prevención. Que un niño llegue y tenga la confianza plena de llegar con su hermano, con su mamá, con su papá, con alguien de la familia, decirle que está siendo acosado, Yo he que está propuesto. siendo violentado, porque si no mejoras esos mecanismos de comunicación, Yo he propuesto a varias escuelas que les vamos a dar pláticas a los maestros, a los papás, y después hacer una conjunción entre maestro, papá y alumno. para usted, doctor Barrón, ¿Y? y esos cumplidos. No me hace caso. Me tiraron de loco, me dijeron comités de mediación escolar. que no. Digo, no, ¿cómo que? Bueno, no, a mí me han dicho también Vamos a que ver. no a muchas cosas, pero hay que ser necios. Yo le digo. Nos regresamos, 2:33 de la tarde, estamos con la ley en la mano. El titular de este programa es el doctor Barrón. Y hay una sobremesa aquí en el corte, de verdad que está muy interesante todo lo que están diciendo. Y yo les decía a la maestra Angélica Garnica Sosa, que es consejera nacional de seguridad, que es también determinante que los padres se reeduquen. Sé que es muy difícil y muy complejo lo que estoy diciendo. Pues, ¿cómo se van a...? Unos especialistas dicen que para que cambie una generación tienen que hacerla desde 3 antes, imagínense. Pero a mí cuando me hacían bullying tuve mucha seguridad por parte de mis padres, ¿no? Que cuando me quitaban el dinero en la escuela saliendo, decía, a ver, voy a ir contigo. Y no se acercaba a mi padre, se quedaba lejos. Entonces, ¿le vas a decir esto? Y yo le decía, no, no traigo dinero. Y si traigo, no te lo voy a dar, porque van a saber mis papás. Entonces, esa seguridad que traen los papás es muy determinante. Yo creo que es determinante esta parte. Sí, definitivamente este tema, si tuviéramos que hacer una política pública que mejorara las condiciones de infraestructura de las escuelas, entrarle al tema de las habilidades de los profesores en este tema de la reforma educativa para que ayudaran a los niños, Sí. pero nada de eso está ocurriendo. Bueno, Entonces, ¿qué tenemos? Niños que son violentados y familias. sí. Yo lo que les sugiero es que los papás y los niños tengan una comunicación muy estrecha. Nosotros conocemos a nuestros niños. Al cualquier cambio de síntoma, de cambio de ánimo, de que lo vemos en el que así era muy parlanchín y de repente ya no se comunica mucho, lo vemos que se va a un rincón, lo vemos que se va a dormir temprano. Esos son síntomas que al niño le está pasando, a la niña le está pasando algo. Entonces, los papás tenemos que tener la habilidad de acercarnos con nuestros niños y ellos deben de tener la confianza para acercarse con nosotros, para platicar sobre los problemas que están viviendo en las escuelas. Pero desafortunadamente a mí me llegan muchos casos a consulta donde sí, los padres quieren estar involucrados y les pregunto sobre estos síntomas del niño. Ah, sí, lo tiene desde hace 2 años. Y dices, híjole, ¿y cómo no se dio cuenta que el niño tiene pesadillas, que el niño llora, que el niño se hace pipí por las noches, que no quiere ir a la escuela? Pues es que yo pensé que era normal. O sea, todo niño pues no quiere ir a la escuela, todo niño tiene pesadillas, todo niño puede llegarse a hacer pipí por las noches. Pero dices, híjole, o sea, sí, te ves involucrado, pero no estás al 100%. Y no es necesario estar, me dice un papá, es que no puedo. O sea, no puedo dejar de trabajar para estar con mi hijo, para ir a la escuela por mi hijo. No, es que no te pido que dejes de trabajar, porque es obvio que si tú dejas de trabajar, vamos a dejar otros aspectos de lado. No, no te pido que dejes, pero sí estar al 100%. Ahorita se llama tiempo de calidad. Se llama tiempo de estar con los hijos y no de calidad de ir nada más al parque o de ir al cine o de ir a comprarte un celular, sino para platicar, para hablar de lo que te está pasando sin reprimir sus emociones. Ahí viene la inteligencia emocional, que es donde, ay, es que papá, me siento mal porque me pega. Ay, es un niño, no te debes de sentir mal, pégale tú, o tienes que ser fuerte, o no tienes que llorar. Entonces dices, bueno, o sea, si tengo eso de mi papá, pues ¿qué puedo hacer más?
Y fíjense que además de los papás, hay otro actor que es fundamental, que es el profesor. En las encuestas que nosotros hemos levantado, un actor al que todavía los niños le tienen confianza y con quien se pueden apoyar es con el profesor. Pero no solo. Ni el interés para involucrarse en temas de los O las de violencia. herramientas. ¿Pero por qué? Sí. ¿Pero por qué? Hay un tema yo les diría, desde la carrera magisterial hasta un tema legal. Porque dice, si yo me involucro y tengo que darle seguimiento a un caso de violencia, es aplicar procedimientos legales donde los profesores dicen, yo no tengo un abogado, el sindicato no me quiere proteger, no hay procedimiento para mí. Entonces hay un retiro del apoyo del profesor para atender un problema que si lo vemos desde un punto de vista de comunidad escolar, tendría que estar Es involucrado. que no te dejan. Yo les voy a platicar rapidísimo una anécdota que me marcó muchísimo. Yo era psicóloga de una escuela y una niña la vi muy angustiada, estaba llorando como no tienen idea porque se le perdió el vaso donde traía su agua. Y yo decía, bueno, un vaso. Me angustié, la verdad no pude salir de mi lugar. Híjole, me angustié muchísimo y le decía, todavía hasta mi angustia de pensar en esa niña, le decía a la niña, bueno, ¿cómo es tu vaso? Buscamos en los botes de la basura, que son enormes, en 4 botes sacamos toda la basura y dice, no, es que es una botella de un refresco. Híjole, entré más en angustia porque digo, hay muchas botellas. ¿Cómo era? Con una tapa azul. Hijo, bueno, compramos una. La compramos, la vaciamos. No, es que mi mamá sabe qué tapa llevo. Y dices, híjole, ¿qué hago? O sea, bueno, yo te acompaño. Y le decimos que se te perdió. Solo un minuto y interrumpo y digo, para todas aquellas personas, amigos radioescuchas que nos quieran ver, escuchar y ver, estamos transmitiendo en vivo en redes sociales Facebook. Pueden buscar en la página Con la Ley en la Mano Oficial. Ahí pueden encontrar una liga que los va a conectar directamente para escuchar en internet, pero en vivo. Aquellos que quieren ver a la maestra Angélica, gracias. Y a las demás invitadas que están aquí en la mesa, con todo gusto nos pueden sintonizar y ver en vivo a través de Facebook. Estamos transmitiendo. Gracias. Vamos al corte y regresamos. Es que me están preguntando si quieren verse, que las quieren ver, pero que no pueden sintonizar la estación en el AM. Que porque se escuchan muy guapas. Bueno. Deja tú lo inteligente. Y mira, y ella es una persona que trabaja en cuestiones de seguridad en gobernación. Entonces le estoy diciendo que nos intente busque con la ley en la mano, que nos busque. Sí, Ahí estamos. Y otro cuate que quiere que lo invitemos a venir y otras gente. Si es un tema yo creo si hay un tema y lo he estado discutiendo, de hecho en la semana lo vimos con una diputada, porque si hay leyes o reglamentos sobre convivencia escolar, pero yo creo sí, y usted lo debe saber más como abogado, tenemos un tema de muchas leyes, muchos reglamentos, poco claros, poco contundentes. Somos el único país que tiene leyes y reglamentos hasta para caminar en la calle. Solo nos falta aquella en donde no podemos escupir en la calle, en donde no podemos sonarnos el moco en la calle. Entonces, por ejemplo, en ese tema de estos casos, protocolos, que te digan antes, durante y después, ¿qué haces ante cualquier tipo de las 52 tipos de violencia que hay? ¿Qué haces cuando un niño te presenta situaciones como esa? Ayer me hablaron Entramos que nos de digas una hay niña que violencia estaba golpeada. con los adultos. Y me dicen, y digo, ¿quién la golpeó? Y le empecé a preguntar, resulta que fue el papá. Y le digo, ¿y la niña tiene el apoyo de la mamá? No. Es que, mira, primero, la siguiente vez que le ocurra, la niña tiene que salir de donde tenga que estar, y de la casa, corriendo a donde sea, a pedir ayuda. Y dice José Vilchis que los maestros están dando el ejemplo de todo lo contrario, ¿eh? Sí, pues sí. Sí, hubo un estudio en Oaxaca justamente con uno de los recursos que mencioné, y una de las cosas que encontraron es que la mayor número de violencia la recibían por parte de las y los profesores. Cuando se enteraron de eso, no dejaban entrar a seguridad pública a continuar con la segunda parte del proyecto. O sea, el primero el diagnóstico y después el trabajo. Eso fue muy interesante.
Ay, imagínate, sí, ¿A como poco ahorita estamos en vivo? ahora. ¿Sí? Sí. ¿A poco ya? Así es que... Pensé. Botonazo. Ay, pensé que ahorita estamos de... Entonces, Hace un corte En también. descanso. No, aquí seguimos transmitiendo en vivo, por eso seguimos todos en el comentario. Sí, no, o sea, ese Sí, tema que son los protocolos. redondeo y ya. Protocolos. Y que estos programas, donde sí hay financiamiento, se lleven a cabo. Sí, es que eso es lo que quiero concluir, si nos va a dar la idea. Pues. Yo creo, pues mira, que te digo que estamos en vivo y ahí va. Ay, claro. Estamos en vivo. Por eso les digo, los que quieran Escuchar esto. vernos y escuchar. Mercantiles en línea, aún en programa piloto, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes. Indica un comunicado firmado por 12 organizaciones de la sociedad civil y 19 expertos y académicos que el nuevo sistema de justicia está en riesgo por falta de preparación. Enrique Peña Nieto, acompañado de miembros de su gabinete, dio banderazo al nuevo modelo de justicia penal. Pulso jurídico. Noticias relevantes del quehacer jurídico. Por cierto, ayer se firmó un convenio del 911 Tomás. para casos de... Bueno, es para usted. Ya se van acercando, ¿no? Ahí está. Al gusto musical, ¿no? No, pues es que Caramba, lo que nada. quiera. Estoy tan enamorado. Espérate. Es que también canto, no me dejan cantar. Y el No, tono. pues yo creo que no es lo nuestro. No, pero. 3. Cuando se va de casa, triste me pongo. Y lo hizo. Y lo hice, no, pero lo tengo que hacer. No, pues Pues sí. si no reviento. No, Imagínate. no. A ver, algo que me enseñaron es: ¿quieres hacerlo? Tú hazlo. Está bien. ¿Te quieres quejar? Quéjate porque te duele. Es parte de la inteligencia Sí. emocional, ¿eh? ¿Quieres llorar? Llora. Sí. Y si Pero- quiero cantar, voy a cantar. A ¿Y a no si les quieres gusta. pegar? No. No, tampoco. Ah, Ne- bueno, vamos a entonces, negociar. ay, Vamos a entonces negociar. ahí- Bueno, negociamos, ahí está negociamos. el punto. Pero a ver, Porque antes, saben a ahí- eso de la Ese tema. negociación, perdón, ¿eh? Sí. Porque no quiero dejar pasar el tiempo. A ver, niños, escuelas Ujú. y los adultos, ¿qué? A ver, aquí con nuestra invitada. María Sandoval. María De Sandoval. teatro, radio, doblaje, A televisión, ver, cine. yo quiero saber, y María, en los adultos, ¿qué tal la violencia? Uy, pues yo justo creo que la violencia es el tema fundamental que nos afecta a todo el mundo. O sea, y bueno, yo los quiero invitar a una obra que se llama Radio Shed, que justo tiene la estructura de como si fuera un programa de radio para tocar distintos temas que son los vicios de la sociedad actual de consumo, que están fundados por el capitalismo y el colonialismo. Esta civilización occidental se funda en el genocidio de los indígenas y en el genocidio de los esclavos africanos. O sea, estamos fundados en la violencia, ¿no? Visto así desde más... Histórico. Sí, o sea, desde lo micro hasta lo macro, digo, ustedes están tratando todos los temas, pero desgraciadamente todos estamos permeados, niños, adultos, mayores, hemos vivido en una sociedad violenta todo el tiempo, ¿no? Y entonces, yo creo que, bueno, la invitación en el teatro y sobre todo también es para jóvenes, Ok. que pues para en un momento, en un espacio donde uno pueda hacerse un poquito más consciente o ver Sí. estas manifestaciones, tanto del racismo, incluso también los roles de género, la explotación que hacemos de los animales. Siempre hay una cosa de superioridad del hombre, del ser humano, por encima de distintos gremios, ¿no? Entre los mismos humanos y sobre los animales también, ¿no? Entonces, bueno, me refiero así de esta manera un poco más Claro. general, porque creo que los adultos, pues hemos crecido en un mundo violento, ¿no? Desgraciadamente. Y esa obra nos lleva a reflexionar, a hacer conciencia, a conocernos a nosotros pues mira, mismos. la obra es una farsa, yo le digo una Ok. farsa radiofónica, ¿no? Donde la conductora, pues, que soy yo, Sí. yo es un unipersonal, yo lo escribí, lo estoy actuando. Sí. El formato es como si fuera un programa de radio y vamos en diferentes secciones tratando de ver de una manera con humor negro y riéndonos un poco de toda esta... Perdón, que voy a Escenarios, decir sí, sí. pero así se llama la obra, Radio Shed, porque es miserable todo lo que a veces con lo que convivimos a diario, ¿no? Claro. Entonces, para verlo de una manera así que a lo mejor nos da risa porque es lo que nos pasa a diario, pero es terrible.
Pues nos vamos a ir a divertir, porque Sí. tiene esto, entonces, divertir, entretener, aprender. ¿Y dónde estás? Estoy en es Carretera 45, que es un espacio Ok. de una compañía de Chihuahua que está en la Colonia Obrera, en Juan Lucas de la Saga 122, y es una residencia que hace la Máquina de Teatro, que es una compañía a la que yo pertenezco desde el 2009. Que todo este mes de julio se han hecho diferentes obras, talleres, que creo que el arte, la forma de acercarnos a diferentes manifestaciones artísticas nos pueden ayudar a entender, a dejar salir, que sea una forma de expresar y de hacer llegar a la gente, pues, todos estos problemas que a todo el mundo nos tocan, ¿no? Niños y grandes, pues. Así es. Y yo creo que a ti Y te hay- encantaría. Ay, sí. Sí, es para adolescentes, niños no. Sí, ¿o no, sí? adolescentes no, Adolescentes. adolescentes y adultos. Adultos, ¿no? Los adultos ya van a entender todo. Sí, claro. Pero sí, sobre todo también, porque estoy, sobrevolando, digamos, en este formato de radio, los temas en general de estos vicios, ¿no? Que es la ambición, queremos el dinero todo el tiempo, los roles de género, el racismo y la explotación de los animales. Radio Set. ¿En qué días? Me quedan de hecho 2 funciones, martes y jueves de la próxima semana a las 8:30. Se van a divertir, por favor acompáñenme. Ok, y le traes un regalo al auditorio de Claro, Canal de Mano. tenemos, vamos a regalar para el martes Sí. 2 pases dobles Ok. y un 2x1. Es muy accesible, cuesta 90 pesos. Ah. Además, digo, es que luego pensamos o piensan, la cultura es aburrida o la cultura cuesta dinero. Sí, Caris. Pues sí, debería de costar más. Claro, claro. Pero la verdad es que, bueno, la entrada cuesta 90 pesos, y se van a divertir mucho. Dura 1 hora. Recuérdanos otra vez en qué teatro, a qué hora. Carretera 45, martes y jueves a las 8:30. Esto está en Juan Lucas de la Saga, número 122, en la Colonia Obrera. Está muy cerca del Metro San Antonio Abad. Y también está muy padre estar en un espacio también que esté dentro de una colonia popular. Pues ¿sabes? vayamos a Radio Shit. A ver, Se oye así como Sí, que, sí. bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo Es que nos estamos burlando un poco de lo feo. estamos haciendo mofa de de lo- todo aquello que no queremos tratar, Que es como lo- es este tema de la violencia. como lo violento. Sí. ¿Y dónde te pueden seguir para más información? Bueno, tenemos una página, fanpage, buscan Radio Shed, lo van a encontrar por Ok. ahí. Redes sociales, las redes Radio sociales. Shed, María Sandoval. María E. Sandoval. Ah, fíjense, Sí. rápido. Pero que no nos gane el Ok, tiempo. Sí, que no a nos mí me gane el gustaría tiempo, nada más decías. redondear la idea para que no se quede suelta. La razón por la que les leí fue a propósito toda esta diversidad de programas, es porque quiero que quede claro que programas hay, pero no hay una política pública nacional, o sea, no se ve como una política de Estado en cuanto a la violencia o a tratar la violencia escolar, sino que se ven como un montón de instituciones, como retazos de Estado que trabajan de forma independiente estos temas. Cuando lees todos estos reportes, insisto, del PNUD, del UNICEF, etcétera, te dicen que se requiere todo esto que casualmente sí tenemos en el país, estos papel. programas en papel, pero En papel. no los vemos actuando de forma conjunta como el músculo del Estado que esperemos que esté trabajando allá afuera. Y a esto le sumamos la corrupción que se deriva a nivel local, entonces la cosa se complica. Entonces, básicamente lo que quiero decir es, sí están las instituciones, sí hay muchísimo dinero invertido en este tema. La pregunta es cómo hemos evolucionado, cuál es la mesa donde se están sentando estas diferentes dependencias para acordar, de acuerdo a sus diferentes atribuciones, qué es lo que se corresponden hacer, cómo nos vamos a evaluar en los próximos 3 años si quieren, para ver qué generaciones logramos hacer la vida más tranquila. Sí, A ver, no, ¿a quién salvamos? hacer la vida más tranquila. Sí, indudablemente se tienen que hacer esfuerzos interinstitucionales y sociales para crear ambientes libres de violencia para nuestros niños. O sea, yo creo que si hay algo que no puede seguir ocurriendo, es que piense un niño, piense una niña, un adolescente, que es normal que le estén violentando. No es normal, es un proceso que tenemos que revertir. O sea, no es normal que los niños estén peleando, que se estén agrediendo física, psicológica, o que te estén acosando a través de redes sociales. No es normal. Tenemos que volver a mirar hacia nuestras familias. Mientras nos llegan las políticas públicas, tenemos un valor fundamental, que son los padres de familia.
Ok. Los tutores, los tíos, los adultos. Somos quienes tenemos que estar cubriendo esa parte de seguridad y de integridad para nuestros menores. Ok, ¿y qué hacemos? Bueno, ya estamos haciendo difundir, ¿no? Y la parte de los papás, ¿qué pueden hacer? ¿Más informarse? Porque seguro mucho les está llamando la atención. Oh, yo no sabía esto. Sí, qué grado de es? hecho nada más les voy a dejar un dato, Por favor. que no es lo que a Angélica, mí permíteme tantito. A ver, una llamada de un radioescucha que nos quiere hacer un comentario del bullying. Ponla. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? No sale. Bueno, Angélica, ahorita es lo que la rescatamos. Les digo, no es la información que no está completa, pero hay una página en la SEP que ustedes buscan acoso escolar y hay un buzón de denuncia. Es más, pueden hacer una denuncia telefónica a un 01800 11 acoso, que en números es 22676, que es la información más cercana. Y sí, buscar en redes sociales, SEP, acoso escolar, y ahí es un mecanismo de denuncia. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, doña Elsa. ¿Cómo está? A sus órdenes. Muchísimas gracias. Estoy escuchando este programa tan interesante y de tanta importancia en la vida actual de lo que estamos viviendo, de tanta agresión en todos lados. Entonces, mi comentario es el siguiente. Yo creo que los maestros sí tienen el interés y la preocupación de involucrarse en los problemas de los niños, de cada niño. Pero sucede que ustedes tan acertadamente dicen, el maestro está muy devaluado por el gobierno, por los medios de difusión y por las autoridades educativas. Se ha encargado estas instituciones de devaluar, de denostar a los profesores, de violar y anular sus derechos y golpearlos. ¿Por qué? Porque su participación debería ser de una verdadera reforma educativa. ¿Por qué no sucede eso? Porque lo que menos le interesa a este gobierno corrupto es tener un pueblo educado y reflexivo. Imagínense, niños y jóvenes analíticos, críticos y actuantes. Entonces, por Excelente. Muchísimas gracias. Suma mucho su opinión. Muchísimas gracias. Felicidades al programa. Es un programa que escucho cada 8 días y verdaderamente siempre me quedo con el ojo cuadrado porque son temas de bastante interés. Qué amable, usted lo hace. Gracias. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Yasbel, nos queda también para la conclusión. Igual, hacer el llamado a los papás para que hablen con sus hijos, se involucren en todas las situaciones que el niño esté pasando, no nada más en las escolares, que mucho a los papás nos importa que salga muy bien en la escuela, sino también en amistades, qué hacen con los amigos, ahora con las redes sociales, el estar pendientes, no abrumarlos de qué haces y con quién hablas, sino simplemente estar al pendiente de lo que hacen en redes sociales, porque ahí mucho se está dando la violencia. Yasbel, hay mucha gente que seguramente quiere ayuda. ¿Por qué no das sus teléfonos? Claro, es el 55 34 88 85 22. Ahí vamos a tener asesoría sin costo para cualquier persona que se acerque sobre este tema y cualquier otro que le interese. ¿Otra vez el número? 55 34 88 85 22. Bueno, pues Y María Sandoval en Radio Chat también, que tengan mucho, ¿no? Bueno, como dicen en el teatro, no vayan a pensar mal. Sí, decimos siempre mierda. Sí, bueno, mucha mierda. antes de que nos gane el tiempo, yo quiero decirles, Por favor. siempre se nos olvida, a mí, que es el que me mandan los mensajes. Un saludo a Silvia Rendón, a Juan Pacheco, a José Vilchis, Alexis Bermúdez, Julio César, Juan Antonio Maruri, Academia de Peritos, hasta allá donde están, en el norte del país. Un saludo fraterno, mis queridos amigos. Angélica, un apunte final, por favor. Papás, estén atentos, niños menores que nos están escuchando del otro lado de esta cabina, pidan ayuda. Hay alguien que siempre les va a tender la mano, hay un buen oído y la parte más
cercana a un niño, la familia. Hay que gritar. Chiquis. Básicamente lo que quiero es invitar a las y los padres de familia y a la comunidad en general a que se sumen y revisen cuáles son las actividades o los programas que en teoría bajan o deben implementarse en las escuelas que están cerca de sus comunidades o de la que pertenecen sus hijos. Yasbeth. Chicas y chicos, por favor, niños, siempre hay alguien que lo ayude, como lo dijo. Griten, de verdad. Esto no es broma, o sea, griten cuando les esté pasando algo, porque alguien los va a escuchar y ese alguien va a hacer algo. María Sandoval. Acérquense a las manifestaciones artísticas, al teatro, vayan, asistan, acudan y exprésense y escuchen y fórmense un propio criterio de las cosas y vengan a ver Radio Shed. Con la ley en la mano los invita para que el 24 de septiembre acudan a un debate que vamos a llevar a cabo en Doctor Carmona y Valle número 15, constantemente, cada sábado lo vamos a anunciar. Debate en torno al Código Nacional de Procedimientos Penales en el punto crítico del juez de justicia oral, el Ministerio Público, el defensor particular y el juez de amparo. Que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias al productor Manuel Rodríguez, el negro, a Yasbeth, por supuesto, y a Wendy, que está aquí atrás de nosotros. Los siempre invito ayudando. en Ciudad Neza, tengo un centro de estimulación temprana y centro prenatal, ahí cualquier cosa en mis teléfonos. Gracias. Híjole, nunca nos alcanza el tiempo.